Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez más en un nuevo capítulo de Entre Telón y Bambalinas. Estamos ya con la entrega número 8. Vamos a seguir desvelando un poco los entresijos, las curiosidades, las anécdotas, los misterios que encierra el noble arte del teatro. Hoy vamos a hablar de una serie de personajes que pululan alrededor del teatro y que no son los personajes que nos vienen a la memoria. Y decir personas alrededor del teatro, normalmente nos viene la palabra de actor, actriz, actor de reparto, característico, meritorio, actriz principal, pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de esos personajes que están más en la sombra, que son mucho más desconocidos y que son personajes ya obsoletos que han dejado de estar o han dejado de estar como institución, aunque algunos de alguna manera están todavía, pero ya no como esos personajes que formaban casi parte esencial también de la compañía y que no son tan conocidos. Entonces vamos a apuntar aquí el primero de todos. Vamos a hablar en primer lugar de unos personajes curiosísimos que se llamaban repretetador. Estos personajes se daban simplemente en el siglo de oro. Estamos hablando otra vez del famoso con los corrales de comedia, de los que hablamos el otro día, los corrales de comedia como el de Almagro, que está tal cual se hacían, eran los corrales de comedia que había a lo largo de nuestra geografía. Entonces estos personajes, los repretetadores, estaban encargados, llevaban unas pérticas largas en forma de T. ¿Y qué es lo que hacían? Para eso tenemos que volver un poco atrás y recordar. Aquí tenemos a recordar lo que es el corral de comedia. Tenemos el escenario. Aquí atrás estaba la cazuela. Recordar la cazuela donde estaban las mujeres. Las mujeres en el pueblo llano no se mezclaban por cuestión de decencia con los hombres. Arriba estaba el lugar ocupado por el palco de las autoridades civiles y militares, no sé si lo reconocéis. Aquí estaban los nobles que tenían sus propios aposentos y tenían una celosía para que no los vieran e incluso tenían su entrada secreta. Ellos no se mezclaban para nada con el pueblo. Aquí estaban en el patio y de pie estaban los llamados mosqueteros, que estaban, ya les digo, no tenían derecho a asiento. Y luego estaban también por los lados, y aquí al final, delante de la cazuela, había unos bancos corridos donde se sentaba también un pueblo llano, pero ya de más categoría que los mosqueteros. Y aquí entran en juego los repretetadores, que es lo que hacían con esas pértigas, empujaban y apretaban para que cupiesen más personas en los bancos. Y así ya rellenarlo. Es un poco como los personajes que existen y que habéis visto seguro en algún reportaje en Japón en el metro, cómo aprietan para que entren a los vagones y aprovecharlo al máximo, cosa que ahora con la pandemia sería solamente ver una escena así produce escalofrío. Bueno, pues era lo mismo, pero apretar espectadores. Este personaje evidentemente ya no existe, ahora sean los acomodadores, y los acomodadores no comprimen afortunadamente a las personas para que quepan más, pero eran bancos corridos. Y ahí lo apretaban. De todas formas, en los teatros actuales también está el gallinero aún, que ya hablaremos todavía de lo que es el gallinero paraíso, banco corrido también, y se sientan los espectadores, pero no hay que apretarlo porque cada uno tiene su número y su localidad y no es necesario que venga nadie a apretarnos para que entre más público y así poder ganar más. Personajes curiosos, los repretetadores. Otro personaje curiosísimo y que interesante y además que tiene una connotación un poco nostálgica y un poco triste, es el avisador. El avisador a simple vista parece que es la persona que da aviso. Pues no, el avisador más que dar aviso se encargaba de llevar los avisos. Ese personaje como tal ha existido en muchas compañías teatrales. Estamos hablando de compañías profesionales, compañías que hacían giras por toda la geografía española,
y que luego tenían sus temporadas largas en Madrid o Barcelona, en las grandes capitales, pero siempre tenían su avisador. ¿Quién era el avisador? El avisador casi siempre era un hombre, la mayoría de las veces era un hombre, eran actores jubilados, retirados, actores de segunda, no habían nunca brillado mucho especialmente, nunca habían sido grandes actores de primera fila, pero que había llegado la edad de la jubilación, no tenían pensión, por eso digo yo que esto es un personaje un poco triste, no tenían pensión, tenían que seguir buscándose la vida, entonces se enrolaban en alguna compañía y su misión era, más que avisar, aunque se llaman avisadores, era recoger los avisos para llevarlo a cabo, es decir, eran simples recaderos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues le llevaban el café a la primera actriz que necesitaba despejarse antes de la función, iban a comprarle corriendo las medias que se habían roto, tenían que buscar rápidamente por todo Valladolid o por todo Cáceres una mercería abierta para reponer la media que se había roto de la tercera vedette, o qué tenía que hacer, echar una carta al correo del empresario que necesitaba que llegara a Madrid antes del lunes, que decía hacer los pequeños recados para toda la compañía. Se llamaba el avisador, era un hombre, siempre era un hombre sabio, en el sentido que toda la vida habían estado entre las tablas del teatro, discretos, callados, porque veían muchas cosas y se las callaban. Todos los entresijos, todos los vodeviles que había paralelos a lo que hacían en el escenario pasaban en la vida real, y entonces eran personas que estaban durante años en compañía haciendo esta labor de recadero, de todas las cosas de última hora lo iban haciendo ellos, no tenían sueldo evidentemente y vivían un poco de las propinas que quisieran darle los miembros de la compañía. Ellos sí iban a Maese Mantel, comían con ellos todos los días, iban viajando, iban haciendo las 1000 tareas que se necesitan de última hora para un grupo de personas que se iban con sus baúles, su escenografía y sus telones de un sitio para otro. Hay una película que se llama El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, una gran película que viene a reflejar un poco la vida de estas compañías de teatro ambulante por los pueblos de España sobre los años 40, finales de los 40, que es una película muy interesante, costumbrista, donde aparecen toda esta serie de personajes curiosos. Era el avisador. Y ahora vamos a hablar un poco, el otro día hablamos un poquito de él, pero merece la pena que sigamos hablando de estos personajes porque dan mucho de sí. Se llama el apuntador. Recordad que el apuntador era aquel personaje que normalmente se escondía en la concha. La concha era un artefacto de madera semicircular que estaba situado más o menos como esto que tenemos aquí. Esto lo he puesto yo porque esconde una pequeña luz. Vamos a enseñar la magia del teatro, esta pequeña luz. La hemos puesto aquí para que ilumine este teatro, y ya que está iluminado por delante, merece la pena que arriba del telón que comience la función. Aquí tenemos el teatro ya bien iluminado. Y la concha era algo así, y la habéis visto también en películas, pues los teatros modernos no la tienen. Estaba situado aquí en el proscenio. Recordad, proscenio corbata, el espacio que hay completamente delante del escenario, donde llegaba la cortina que se cerraba, se llamaba proscenio corbata, y ahí estaba el apuntador metido en su concha. Y la cabeza daba directamente al tablao, donde estaban ya lo que era el suelo del escenario, y llevaban su libreto, iban repasando todas las escenas y le iban diciendo a los actores si en un momento se quedaban en blanco o necesitaban una pequeña ayuda, y estaba el apuntador. Una cosa muy curiosa de los apuntadores era la lamparita que tenían para enfocar al libreto. Evidentemente no podía proyectarse en el escenario porque esa luz, pero esta es una palabra que solo se usa para esa lamparita. Se llamaba melampo, una palabra preciosa, una palabrería que significa brillo en la sombra, brillo en la sombra, melampo. Y solo se usa para las lamparitas que usaban los apuntadores dentro de la concha. ¿Qué pasa? Ahora ya no hay apuntadores, no hay concha, no hay melampo, pero ahí os dejo esa palabra, una palabra preciosa, y espero que nos la transmitamos de generación en generación, que no se pierda esa palabra, porque los melampos no puede ser cualquier lamparita, tiene que ser la lámpara que usaba el apuntador. Como he dicho, el apuntador estaba en la
concha, y debajo evidentemente había un espacio, porque claro, tenía que estar, estaba de pie. Entonces, ¿cómo se llama ese espacio? Debajo del escenario, estaba hueco, se llamaba infierno. ¿Por qué se llama ese espacio infierno? Pues lo voy a explicar. En el centro, estamos hablando de estos teatros antiguos, que todavía quedan muchos por el mundo y merece la pena ir no solamente por lo que puedan representar, sino por el teatro y por el edificio en sí. En el centro del escenario, no sé si lo veis, bueno, desde aquí imaginaros el centro de este escenario, había una trampilla que se comunicaba con ese infierno que era abajo. ¿Para qué servía esa trampilla? Pues había escenas en que tenía que aparecer un personaje o desaparecer, pues en ese momento a lo mejor desplegaban una toalla, ponían una mesa, ¡bum! El personaje se metía por la trampilla y desde el público surgía al unísono un oh de asombro, magia. Bajaban por esa trampilla. La trampilla también tenía un nombre muy curioso, que era el agujero del diablo. Ya digo, se usaba para apariciones, desapariciones, para que apareciera el humo. Y como también se usaba eso para el humo, en un momento dado podía salir una llama de ahí, pues lo de abajo se llamaba el infierno. Así que recordad, hoy tenemos unas palabras muy curiosas, que las voy a poner aquí para que no se os olvide y lo apuntéis. Tenemos el ojo, el agujero del diablo, el agujero del diablo. Tenemos el melampo, esta tenéis que verlo bien, melampo, aquella lamparilla que usaban los apuntadores. Y tenemos el infierno. Bajo el escenario, el espacio que había, donde aparte de guardarse enseres, atres o utillería, pues también se usaban para que entraran y serían actores que entraban por esa trampilla, por ese agujero del diablo, o para salir un efecto especial, una luz, un fuego, una llamarada, y en ese espacio donde estaba nuestro apuntador. Mañana os contaré alguna anécdota muy curiosa, real, que pasó con una compañía que iba en los años 70 por España actuando y tuvo una experiencia muy curiosa con el apuntador. Muchas gracias y hasta mañana. Y recordad que vengáis a la cita con Entre Telones y Bambalinas. Un recorrido por el interior de los mejores teatros. Se cierra el telón y termina la función.